Hasta las 13. ¿Qué le digo, Alejandra Piaggi? Por Rivadavia. Y ahora estoy frente a una persona para mí especial. Hace mucho tiempo que quería que esté en este programa. Él es director del Instituto de Diálogo Interreligioso, director de la Corporación del Sur, candidato a diputado por el PRO. Pero aparte, es una persona muy especial, es un ser humano para mí especial. Por medio de un amigo de él, Pedro Abrán, lo voy conociendo. Y hoy voy a tener el placer de tener solo un anticipo de quién es él. Un verdadero gusto que esté en este programa, una persona encantadora, un ser humano aparte admirable, el señor Omar Abud. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí, pero si es por las referencias que tenés de Pedro, las mismas pueden ser de un alto grado de subjetividad, ¿no es cierto? No, Pedro es un amigo de muchos años, entonces en virtud de eso es mejor la autopresentación que no la representación en Pedro, que seguramente va a ser más bondadosa que la realidad. Te digo que tenés una voz de radio extraordinaria, Omar, ¿eh? Bueno, muchas Tenés gracias. que hacer radio en cualquier momento. Oscar, ¿viste la voz que tiene? Sí, ¿Vos que sos bien, locutor? se lo oye muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Omar, la primera pregunta. Sí. ¿Quién es desde Omar Abud, Omar Abud? Bueno, la verdad es que ha habido varios a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, en términos de lo que implica por ahí definirse en un momento en particular. O sea, el tema es dónde ponemos la línea de tiempo para que yo te pueda decir, ¿no es cierto?, quién es Omar Abud. O sea, aunque esencialmente siempre ha habido una cantidad de cuestiones, básicamente aquellas que están ligadas por ahí con el orden de lo político, de la religiosidad, que han sido una constante en términos de lo que hace uno, ¿no es cierto? Todo lo demás va variando y va fluctuando en virtud de las circunstancias que le toca vivir, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido te podría contestar quiénes soy. A veces tengo borrosos recuerdos, ¿no es cierto?, de lo que fue, ¿no es cierto?, y a veces algunos quizás más presentes, o sea, sobre todo aquellos que te marcan. Y hoy dedicado a una tarea que comenzamos hace muchos años con el padre Marcó, con el rabino Daniel Goldman, que tiene que ver con llevar un poco de paz. Sí. O sea, esencialmente el mensaje del diálogo interreligioso tiene que ver con la idea de paz, con la idea de quién es el otro, de ponerse en el lugar del otro, y centrada en la cuestión del diálogo. El diálogo es una palabra que nosotros escuchamos frecuentemente, Sí. pero la verdad es, ¿no es cierto?, que quien invita o quien quiere sentarse en una mesa de diálogo tiene que por lo menos ver la posibilidad de ver modificada la perspectiva de su realidad. Las mesas que se construyen últimamente, ¿no es cierto?, en los diferentes órdenes de la vida, y particularmente en nuestro país, tienen que ver, ¿no es cierto?, con escuchar monólogos, ¿no es cierto?, tienen que ver a veces con pensamiento único. Y con las polaridades típicas del pensamiento único, típicas de lo blanco y lo negro, como si no hubiera escalas de grises, como si no hubiera claroscuros en la vida, que son los más maravillosos, ¿no? Y absolutamente, porque es la mayoría de las personas donde nos situamos en eso. Claro. Correcto, o sea, los extremos que en definitiva, si uno se pone a analizar profundamente, terminan casi representando lo mismo. O sea, tienen los mismos métodos, los mismos factores. Los romanos decían extrema se tangunt. Sí. Finalmente se tocan. Entonces, en realidad, la cuestión del diálogo, en realidad, que nosotros trabajamos de la interreligiosidad, que es un ambiente complicado, que de alguna manera es una idea llevarlo al ámbito de lo político, ¿no es cierto?, y la cuestión de lo social es una herramienta, concretamente, que tiene como contraposición, ¿no es cierto?, vencer las ideas de fundamentalismo y básicamente las ideas que tienen que ver con prejuicios. Omar, para todos los oyentes, vamos a decir que el diálogo interreligioso, el representante tú de la comunidad musulmana, después está la comunidad judía, también la comunidad católica y cristiana, y que pueden unirse a través de ello, del diálogo, a pesar de las diferencias a nivel de dioses, pero hay algo que los une, que es la fe que es lo prioritario, y en el cual no importa el idioma, sino lo que importa es poder mirarse a los ojos, como hizo nuestro Papa Francisco, ¿no? Camino a la Meca y mirando hacia allí, nada importaba, solo esa imagen que bastaba más que 1000 palabras. Decirle a los oyentes que vos, por ejemplo, tenés un vínculo estrecho y sos una persona que podés hablar todos los días, ni más ni menos que con nuestro Papa Francisco. Bueno, a mí me gustaría hablar todos los días, lo pusiste en la expresión de mi deseo. O sea, pero hablas muy seguido. A veces, o sea, en general no, voy a comentar un poquitito, porque en general no soy de comentar esto.
sí, es una relación que comienza hace muchos años, es una relación de aprendizaje, yo aprendí de él, ¿no es cierto? Es decir, y voy a decir algo más, yo terminé de comprender mi propia identidad, ¿no es cierto?, viéndolo a él en el ejercicio, y básicamente qué implicaba la cuestión de la misericordia. ¿Qué implica la cuestión de la misericordia, Omar? La misericordia es hacer para este mundo como si fueses a vivir en él siempre, y hacer por el otro como si te fueses a morir mañana. Qué lindo, se emociona. No, es verdad. Se emociona. Esa es en una visión de lo trascendente. Y yo lo vi a Bergoglio en ese rol. Yo lo vi a Bergoglio en ese rol, desde la cuestión más sencilla, ¿no es cierto?, hasta la cuestión más compleja. Y hoy, ¿no es cierto?, en el lugar que es él es Axis Mundi, ¿no? Es centro, ¿no es cierto?, del centro en términos de la espiritualidad, ¿no es cierto?, poder llevar un mensaje que nosotros conocíamos aquí, que quizás subvaloramos en algún momento aquí, ¿no es cierto?, a nivel universal. Entonces, me parece que, viste cuando dicen, en definitiva, la sociedad que tenemos, los políticos salen de esta sociedad, y los delincuentes que tenemos salen de esta sociedad, y los tipos salen de esta sociedad. Bueno, la buena noticia para los argentinos es que Francisco también nació de esta sociedad. Claro. Entonces, no bajar los brazos, y como dice él, alentar señales de esperanza, y básicamente no dejarse robar la esperanza. Si yo te digo el Papa Francisco, ¿qué representa en tu vida? O Jorge Bergoglio, porque sé que le decís Jorge. Un maestro, alguien, ¿cierto?, capaz de... a ver, yo te voy a comentar algo, no sé, alguien, un ejemplo capaz en términos, definirlo. Es medio difícil, pero en algunas definiciones que yo veo, si vos no querés ser soberbio o considerás que la soberbia es una mala cosa, seguí el ejemplo de este hombre. Correcto, eso es lo primero. Y la soberbia es algo complejo, porque nosotros hablamos de soberbia en términos, bueno, es altanería, no, es mucho más, es un despegue profundo de la realidad, ¿no es cierto? Quien es soberbio no es capaz, ¿no es cierto?, de ponerse en términos y en marco de la realidad, porque se la pierde, la mira desde un pedestal, ¿no es cierto? Entonces mira la realidad en un sentido por lo menos distorsionado. Y me parece que siempre hay en el mundo una autoridad espiritual. ¿A qué voy con esto? Desde la política nosotros ejercemos poder temporal. Claro. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? En el caso de un sacerdote que por ahí es poder espiritual, ve pasar políticos, ve pasar presidentes, ve pasar jefes de gobierno, de lo mismo que a veces un artista o un periodista. Me parece que en la tensión de autoridad espiritual y poder temporal, que es lo que representa la política, este Papa le pone un límite. Correcto. Este Papa señala las cuestiones que tienen que ver con los grandes problemas del mundo moderno, ¿no es cierto?, quizás en una idea, en la particularidad del catolicismo, no de reconvertir ni de reformar, ¿no es cierto?, sino de darle nuevo aire a la cuestión de la Iglesia, en el diálogo interreligioso, en un mensaje a las demás religiones, en un diálogo en términos de la idea de justicia social en el mundo, en un diálogo por la paz, ¿no es cierto?, y básicamente, o sea, en los temas que él maneja, que tienen que ver con la trata, con la exclusión, con los boquetes existenciales, y básicamente me endecen la idea de que un futuro que puede ser mejor. Qué lindo, la verdad que escucharte da una paz absoluta. Es hermoso, y aparte los conceptos, con qué claridad que hablas, Omar. Qué interesante lo que dijiste de la otra parte importante tuya ahora como candidato a diputado por el PRO en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, porque dijiste trasladar esto de lo cual estás hablando a la política. Creo que eso es lo que necesitamos. La palabra diálogo es fundamental hoy en día. Es la palabra y es el aspecto imprescindible, porque en definitiva las razones, ¿no es cierto?, en el hecho de lo político, las razones fundamentales en el hecho de lo político tienen que ver con las causas que añoramos todos. Yo no puedo tener una mirada mutilada hacia otro argentino, ni quiero que otro argentino tenga una mirada mutilada hacia mí. No sé si tenemos grandes problemas económicos, o sea, veo que hay algunos, pero bueno, de eso quizás técnicamente es más fácil salir, ¿no es cierto?, que de un problema de características culturales que nos haga vernos como extraños. Y me parece que ese es uno de los males que aqueja a la Argentina. Hay unas cuantas razones que tienen que ver, pero no podemos caer en una idea de fundamentalismo político. La política es algo del ámbito racional,
No podemos construir una categoría de religión política, ¿sí? Donde la trascendencia sea seguir a una persona. Exacto. La trascendencia en esto, en el ámbito de lo político, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no es otra. Omar, hoy descubrí una parte tuya. ¿Quién es Omar Abud? Descubrí En esto, la parte pública. En la parte pública, el diálogo interreligioso, descubrí este aspecto político, descubrí este objetivo. Ahora te voy a invitar a otro programa, a adentrarnos muchísimo más y a descubrir aún más a una persona extraordinaria, a un ser humano maravilloso. Bueno, Yo me despido de los grandes artistas con 3 palabras, pero de vos me voy a despedir de la misma manera, porque no sos un artista, pero sos un hombre íntegro. Entonces te voy a decir, con esa calidez que tenés en la mirada, con esa calidez con la cual hablas políticamente por y para el pueblo, con esa calidez con la cual hablaste de nuestro Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, del diálogo interreligioso, que es parte de tu vida, y del diálogo a nivel general. Mis 3 palabras son: gracias por existir, Omar Abud. Muchísimas gracias. gracias a vos. Cuídate Muy mucho. honrado. Gracias, vida. Chao, chao. Hasta las 13. ¿Qué le digo, Alejandra Piaggi? Por Rivadavia.